Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace ya casi 23 años. Un privilegio estar en una mesa extraordinaria. Ustedes le esperan, como es la de este día, la maestra Francisca Saavedra, el maestro Juan Bautista Rojo, el maestro Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort, y a partir de las 5:30 estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Queridos amigos, temas nacionales e internacionales muy interesantes. Bueno, antes que nada, como Club de Periodistas de México, como Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital y AP, y estoy segura que también aquí quien preside una institución hermana, como es la Fraternidad de Reporteros, el maestro Juan Bautista hará lo propio, pero nos manifestamos conjuntamente para exigir justicia. Nunca habrá justicia plena cuando está la vida de alguien y cuando se ha perdido esta vida, y más a costa de haber sido asesinado. Este es el compañero Luis Martín Sánchez, que fue asesinado, primero secuestrado, después asesinado en el estado de Nayarit. Y repito las palabras de su hija, dice: a mi padre la verdad no lo hizo libre, la verdad lo mató, porque él no se fue, se lo llevaron. Y si él no tuvo miedo, nosotros tampoco. Se va a ver justicia, se va a hacer justicia aquí en la tierra como en el cielo. Esto es lo que afirmó la hija de Luis Martín Sánchez Íñiguez durante el sepelio de su padre, queridos amigos. Por otra parte, el gobernador del estado también dice que se va a hacer la investigación con total transparencia, con total apertura, y conmina precisamente a la Fiscalía General de Justicia a que lleve a cabo de esta manera, como lo dijimos, abierto, la investigación de este homicidio, del corresponsal también de La Jornada, y que su indagatoria satisfaga todos los cuestionamientos que se puedan precisar por parte de quienes hayan intervenido en todo esto, y que realmente quede aclarado, queridos amigos. Vamos a replicar la voz de quienes desaparecen físicamente, pero no lo harán de su voz. Hay datos y seguramente en próximos días sabremos algo sobre esta terrible situación. Pero bueno, después de pronunciarnos como Club de Periodistas de México también, vamos a pasar a los temas del día de hoy, queridos amigos. Yo le pediría a la maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México, si nos comparte con ella su análisis sobre esta nueva secretaria ejecutiva del INE, María Elena Camejo, qué es lo que nos puede hacer, garantizar, si podrá garantizar un proceso transparente. Y bueno, nos comentará sobre estos nuevos precandidatos contendientes de este bloque opositor, que bueno, ya no sabe uno dónde está leyendo y de quién es esta lista de quienes aparecen. Así es que lo veremos, la escucharemos a ella y veremos cómo hay personajes realmente muy cuestionables en todos sentidos en estas listas. Y bueno, por otra parte también tendremos que escuchar, por ejemplo, noticias interesantísimas desde el BRICS, como el regreso al patrón oro. Imagínense, esto es una magnífica noticia, ya nos la ampliará el profesor Guillermo Rocafort. Por otra parte, el maestro Diego Papalardo nos hablará sobre la cumbre de la OTAN, que se va a realizar el próximo 11 y 12 de julio en Lituania. Y bueno, ¿qué es y por qué es tan importante esta cumbre y los temas que se van a abordar ahí?
Bueno, queridos amigos, vamos a arrancar también con con el maestro Pablo. Perdónenme, estoy recibiendo una llamada. Adelante, maestra. Adelante. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Celeste Sáenz. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues seguramente se están componiendo las cosas, el INE se está fortaleciendo y hoy seguramente con la llegada de María Elena Camejo como la nueva secretaria ejecutiva. Ustedes saben que es el cargo más destacado después de la presidencia del INE, es quien tiene todo el control pues gráfico, el registro puntual de reuniones y de acuerdos y de todo. Pues ella, María Elena Camejo, ha llegado como secretaria ejecutiva del INE y el instituto funcionará seguramente y trabajará con garantía de un proceso electoral el próximo, por ejemplo, terso y muy transparente. Es gente sin conflicto, son personas profesionales, tanto en su trabajo de todos los días como en los enlaces políticos que puedan tener. Entonces, por otra parte, quiero que le avisen a quienes deben saber que la política no se lleva en el ADN y mucho menos se hereda. Tal vez debido a la novatez o al desconocimiento de los nuevos cargos, puedas incurrir por ignorancia o de manera torpe. La que no sabe qué hacer cuando se le presenta un conflicto grave, porque nunca lo había vivido, o la que intentando hacer de más se meta en líos con dineros, con cosas oscuras como el blanqueo, y entonces tal vez hasta dinero sucio sea. Y los que se sienten políticos de altura, con eso del apellido, con eso de la herencia, no, bueno, si lo sumas a todos no haces uno, seguramente no hacemos uno. Y fíjense que hoy voy a insistirles sobre un tema que no me gusta porque es de muertos, y de los muertos regularmente la gente habla muy bien, pero hay muertos de los cuales es muy difícil hablar bien, o sea, llenar de elogios, cuando más bien su vida pública, su vida sobre todo política en este caso, está llena de zonas oscuras. Y es el caso de Porfirio Muñoz Ledo, que de ser un joven brillante, un hombre muy inteligente, muy destacado y además un gran orador, fue docente en la universidad, estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y etcétera. Un hombre ya estudió en el extranjero, desde muy joven despuntó en el ámbito político muy cerca de Echeverría, a quien dicen que le elaboró un documento que se llama Carta de Deberes y Derechos de los Estados, cuando el señor presidente en ese entonces, Luis Echeverría, soñaba con encabezar la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo murió este sábado y los comentarios han ido del oro hasta lo más terrible, porque era un hombre muy difícil, con un carácter muy fuerte, y a veces, bueno, no se respetaba ni él, y entonces, repito, es muy difícil hablar bien de una persona que al final de su vida pública se convirtió en un ser resentido, que se desquitó cuanto pudo de los que quiso. Pero seguro habrá otras personas que opinen muy diferente a mí, ¿verdad? Esta es mi opinión, y en mi opinión es una persona muy difícil. Y una personalidad muy difícil. Descanse en paz. Un saludo a su familia y a sus amigos. Y como dijera el clásico don Fidel Velázquez, ¿verdad? Aquel que destapó a tantos presidentes, que la caballada estaba flaca. Yo agregaría no solo la caballada, sino la burrada y la mulada, porque son otra forma de jamelgos. Están por el estilo, flacos, feos, y aportan poco. Imagínense usted estar dudando frente a la boleta de votación entre votar por cuadrí o por cabeza de vaca. No, bueno, sí que está la caballada famélica. Bueno,
el caballo de Don Quijote era una belleza al lado de estos. Creo que por ahí podemos empezar, mi querida Celeste. Gracias, gracias, maestra querida, interesantísimo. Efectivamente da pena realmente que se presenten algunos personajes que han sido muy cuestionados con razón. Y bueno, pues ya ustedes saquen sus conclusiones, queridos amigos. Vamos a continuar, pero quisiéramos pasar la efeméride del maestro Pablo Moctezuma Barragán, precisamente de un hecho muy importante y que tiene que ver con las riquezas y con el patrimonio nacional. Adelante, Jonathan, por favor. En México, las y los trabajadores sí podemos. El 10 de julio de 1936, 12,000 trabajadores petroleros estallan la huelga contra la compañía inglesa El Águila en Minatitlán, Veracruz. Este movimiento va a dar pie a la expropiación petrolera que decretó Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Las y los trabajadores mexicanos siempre han sido el motor que ha llevado adelante a nuestro país. Cárdenas no solo nacionalizó el petróleo, sino que defendió la soberanía industrial impulsando Pemex, que produjo gasolina y petroquímicos. Hoy, tras nacionalizar el litio, es preciso que el Estado promueva la industria nacional alrededor del litio, fábricas de autos eléctricos, baterías y componentes de hechura mexicana. Muchísimas gracias, maestro Pablo Moctezuma, efectivamente, muy buena efeméride. Bueno, pues queridos amigos, yo quisiera pedirle al maestro Juan Bautista Rojo, quien es parte fundamental del certamen nacional e internacional de periodismo, y que además él es cofundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros, si fuera tan amable precisamente de compartir con nosotros una reflexión, maestro querido. El periodismo es sumamente importante realmente cuando es ejercido a cabalidad. Por otra parte, estamos en momentos en que realmente se ha cuestionado muchísimo el actuar de algunos compañeros. Aquí vamos a ver, queridos amigos, este tema que es muy importante, muy relevante, por supuesto, y el maestro Juan Bautista Rojo ha dado seguimiento a la historia del periodismo. Nosotros hablamos desde datos que tenemos en el Club de Periodistas de México, desde el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, que es un certamen que nació ciudadanizado, por decirlo de algún modo, porque pueden proponer los lectores en aquel entonces, hace más de 70 años, hace 72 años, pues proponían los lectores y los radioescuchas, que básicamente eran las líneas de comunicación principales. Entonces, posteriormente se fue enriqueciendo, se fue ampliando de acuerdo a las necesidades de la comunicación, la ampliación, y por supuesto ahora con las redes esto así ha sucedido y sigue sucediendo. Pero me refiero precisamente a esta dinámica que se debe de dar con esta vocación de servir, esta vocación de servicio, queridos amigos. Y vamos a regresar con este tema después del corte, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, queridos amigos, a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, en este su programa, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Hablábamos del maestro Juan Bautista Rojo, precisamente él es cofundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros. Maestro querido, precisamente una reflexión sobre la historia del periodismo, sobre los cuestionamientos hacia adentro, esta vocación del periodista verdadero, este arduo trabajo, maestro. Vamos a tener varios capítulos sobre esto y bueno, pues adelante, te escuchamos, maestro. Gracias, Celeste, amigos de la mesa, auditorio. Pues para nuestra desdicha, los periodistas, el momento que vive el país sigue siendo de riesgo. Una condición que en México tiene antecedentes ancestrales.
Quizá hoy lo vemos más visible por la frecuencia en que ocurre, porque en este momento ya no es el Estado como tal, como fue en anteriores pasajes de nuestra vida institucional. Así tenemos los primeros registros de un pensador mexicano, por ejemplo, o las caricaturas de los grandes caricaturistas que publicaban en los folletos o en las hojas sueltas en los periodos del Porfiriato todavía, en el periodo revolucionario, en los tiempos de la transformación, incluso más allá en la época contemporánea, después de los 60, por ejemplo, el periodo de la gran censura y después represión al movimiento popular. Entonces son detalles que llegan a nuestros días y que no podemos ser omisos. Lo que sí hay que destacar, Celeste, es que sigue existiendo un gran número de medios, de periodistas, quizá menos, pero todavía con un ejercicio serio, con ética, con una dirección de utilidad social para apoyar a las causas nobles, a las causas del pueblo, a las causas justas que tengan que ver con el tema de la justicia, ¿no? El periodista no es un justiciero, el periodista es un termómetro de la sociedad, no es el que quita o pone o manda, no ha tenido ese poder como se lo han querido achacar algunos analistas. En todo caso es el vocero del pueblo quien debe tener, decía el maestro Buendía y el maestro Benítez, una preparación sólida para saber discernir entre lo público y lo privado hasta dónde pudiera ser útil una información corroborable y desde luego encauzar esa información por el bien público. Así esta llega a afectar los grandes intereses de los consorcios o de los monopolios o de las figuras estatuarias de los políticos. El caciquismo vive todavía en la política mexicana, arropada ahora bajo otras formas. De ahí, Celeste, que quizá hoy el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas sea en esa parte un capítulo muy interesante por analizar, por revisar su historia, por ver cómo a través de todo este tiempo ha buscado la selección de los trabajos, la calificación, la permanencia de los mismos y el riesgo. Muchos de los colegas que fueron premiados han estado pues al filo de la navaja. Hoy no ha sido de otra forma. El Club de Periodistas sigue al frente como una leyenda, pero una leyenda viva, no una leyenda de la historia del pasado. Si bien es del premio más longevo de América Latina, también hay que decirlo, que es la institución que más cuestionamiento desde el poder ha sido objeto y han querido incluso despojarlo de esa, yo lo puedo decir así, de esas 3 estrellas que lleva en la solapa el premio, por haber arropado, por haber premiado a periodistas que han ofrecido en algunos momentos su vida o han estado en riesgo por divulgar, por difundir la información, la veracidad y desde luego por estar adelante con una visión visionaria. No es redundante lo que estoy diciendo, porque puede haber algunas instituciones donde el objetivo es premiar incluso por encargo, y me sonrío un poco porque conocemos algunas historias. No es el caso aquí del Club de Periodistas, eso que quede bien claro. El tema en realidad da para mucho, ya hablaremos de lo que va a venir, realizaremos una serie de sección pequeña, breve, pero de lo que tiene que ver con el periodismo hoy, los desafíos, los riesgos, la ética, los orígenes, las contradicciones, qué es ser periodista hoy en nuestros días y también cómo esto ha mutado y si el periodismo se encuentra en crisis o no, qué tipo de periodismo se está realizando, dónde está el periodismo en las calles, por ejemplo, existe el periodismo ciudadano, en qué se han convertido hoy los medios digitales que quieren estar a la vanguardia sin tener un gramo de ética. Discernir entre lo informar y de opinar con ética siempre será un reto. Es mi comentario de hoy, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista, siempre puntual y siempre
Interesante, por supuesto, maestro querido. Bueno, pues no sé si quieres abundar algo más, maestra Francisca Saavedra, tú también como parte del jurado calificador del certamen. Lo más importante es que estemos conscientes de cuál es nuestro compromiso. Si nosotros somos verdaderamente los comprometidos enlaces de lo que ocurre. Muchísimas gracias, maestra querida. Efectivamente, amigos, hay que ver que hay algunos compañeros que se les había olvidado la realidad, la calle, y ahora que la ciudadanía está también en las redes, es importantísimo dar cuenta precisamente de que todo lo que se informe sea puntual, que tenga una cuestión de rigor, pero también de realidad. Vamos viendo la importancia extraordinaria que han tenido también las redes de una manera muy positiva. Y bueno, algunas faltas de rigor, pero nos vamos dando cuenta como muchas veces esa realidad ha dado en el tope con algunos que antes pensábamos que eran medios que decían la verdad, o sea, que estaban comprometidos con esa premisa, y sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que no siempre ha sucedido ahí, así. Estamos en momentos delicados, hay que nosotros como ciudadanos y como compañeros y como comunicadores, desde el ámbito que estemos ahora todos ya comunicamos de alguna u otra manera y de acuerdo desde donde estemos, procurar hacerlo de la mejor manera, corroborar la información, queridos amigos, y darnos cuenta que hay muchos intereses detrás de los propios medios, de las ambiciones políticas, los cambios que se están viviendo no solamente en México, a nivel internacional, y que vienen elecciones el próximo año también en los Estados Unidos, y que además está habiendo un cambio geopolítico, geoeconómico importantísimo. Entonces vamos viendo un viraje, y por otra parte también vamos viendo el reconocimiento que se le está dando a nuestro país con el actual gobierno sobre precisamente una excelencia. Dicen que ahora México es puntal en el desarrollo. Ya vamos a compartir y ampliar más esta información desde medios que jamás imaginamos. Bueno, ahora México es una estrella a seguir de acuerdo a el desarrollo que está teniendo, no obstante la pandemia, no obstante los momentos dificilísimos que se están viviendo, en donde vemos a entidades económicas que están en situaciones sumamente y lamentablemente mal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le pediría al maestro Diego Papalardo, antes de escuchar al maestro Guillermo Rocafort, que nos da datos y nos dará datos muy alentadores precisamente con los BRICS, y hablando de ese giro económico, queridos amigos, que está viviendo el mundo. Maestro, hay muchas cosas que tenemos que ver, maestro Diego Papalardo, quien es coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México. Maestro querido, lo importante de la independencia, de la pluralidad en todo sentido, de la libertad, de la verdadera libertad, que es el que cada país se fortalezca internamente y que pueda tener arreglos comerciales, culturales, de toda índole, intercambio con los países, pero a partir de su propia riqueza y desarrollo. En este caso, maestro, vamos viendo cómo hay quienes aceitan su economía a través de la guerra. Yo quisiera preguntarle a usted en este momento si nos puede usted compartir sobre esa próxima cumbre de la OTAN que se va a realizar el 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania, si es usted tan amable, y qué temas se van a abordar, maestro, y sobre todo en qué se van a traducir estos eventos, maestro, y cómo va cambiando el mundo. Lo escuchamos con atención antes de irnos al corte y posteriormente lo seguiremos escuchando. Adelante, maestro Diego Papalardo. Buenas tardes, estimada licenciada, amigos del panel y nuestra audiencia. Bien, contentos de estar nuevamente aquí junto a todos ustedes.
Efectivamente, maestra, mañana comienza la cumbre de la OTAN en la ciudad de Vilna, capital de Lituania. Esta es una cumbre muy importante porque va a tener la atención de toda la prensa mundial por precisamente ciertas resoluciones que va a tomar. Algunas de estas medidas no van a ser de índole catastróficas, ¿vale? Eso es lo importante. Van a tratar de evitar una mayor división dentro del bloque integrante de la OTAN. Asimismo, van a tratar de resolver algunos problemas, como por ejemplo la introducción de Suecia dentro de la alianza. ¿Está de acuerdo, maestra, si continuamos luego de la pausa? Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 760 y sus repetidoras en su programa Voces del Periodista. Queridos amigos, agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida. Gracias Radio La Nueva República, pueden escucharlos también en Voces Diario, la repetición, pero Radio La Nueva República nos replica a las 9 de la noche y luego antes de las mañaneras, queridos amigos. Así es que es un privilegio, un saludo a todos. Aquí desde Radio Cañón, las 760. Regresamos con el maestro Diego Papalardo, precisamente, maestro querido, sobre todos estos planes y todo este impacto de esta cumbre que será el día de mañana. Lo seguimos escuchando, maestro querido. Muy amable. Como decíamos, esta cumbre que va a ser de 2 días, martes y miércoles próximos, van a tratar de aunar las partes, conciliar lo más que se pueda, digamos, entre los distintos bloques que están integrando esta alianza del Atlántico Norte, que es la OTAN. Asimismo, se va a tratar de aceptar ya definitivamente la membresía de Suecia, ¿vale? Suecia como miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque ya la decisión de Turquía va a estar en manos del Parlamento. El Parlamento turco se va a reunir próximamente y va a aceptar la inclusión de Suecia en la OTAN. Obviamente Turquía con esto va a obtener muchísimos beneficios, ¿vale? Muchísimos, tanto de la OTAN como del organismo que está en Bruselas. Más allá de eso, mañana se va también a tratar la no inclusión de Ucrania en el bloque. Ucrania no va a integrar en estos momentos la OTAN, aunque puede ser que cuando finalice este conflicto, lo que quede del Estado ucraniano integre la OTAN, ¿vale? También se va a tratar, entre otros temas, la extensión de la OTAN en la región del Indo-Pacífico. Y esto es lo más importante, porque realmente si la OTAN logra realmente implementarse o aplicarse en la región del Indo-Pacífico, pues ahí sí vamos a tener respuestas contundentes de aquellos hegemones que no van a aceptar la expansión de la OTAN en ese espacio continental, ¿vale? Entonces, más allá de lo que se va a guardar mañana en cuanto a muchas especulaciones, la OTAN va a no aceptar la inclusión de Ucrania, acepta la inclusión de Suecia y va a avanzar en su programa de expandirse en la región del Indo-Pacífico, porque también va a contar con los representantes gubernamentales de países como Japón. Eso es todo lo que podemos decir en estos momentos de la cumbre que se va a realizar de la OTAN en la ciudad de Vilna, capital de Lituania, el 11 y 12 de julio. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo, coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Fíjense, amigos, para que veamos qué visión tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que es otro tema, parece que es en otro lugar, pero veamos cómo la lógica de la historia humanista nos va llegando y coincidiendo a puertos que ya se avisoran y que
seguramente serán muy positivos, queridos amigos. Bueno, ¿a qué se trata? Pues yo le pediría a Jonathan que sea tan amable en pasarnos el audio del profesor Guillermo Rocafort, sin más ni menos que el anuncio del regreso al patrón oro desde los BRICS. O sea, las opciones realmente se abre el horizonte para una economía real. Vamos a escucharlo. Adelante, Jonathan. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Soy Guillermo Rocafort, representante en España del Club de Periodistas de México, y quiero saludar especialmente a esta magnífica mesa de debate comandada por la maestra Celeste, así como a todos los contertulios y, por supuesto, a nuestra dignísima audiencia que diariamente nos sigue en este programa, que es verdaderamente un referente para todo el mundo latino y todo el mundo hispano, porque es un programa que desde luego vertebra este mundo multipolar, las naciones hispanas, naciones latinas, que tienen tanta historia y tantos intereses en común. Querría destacarles en esta pequeña pildorilla o en este breve relato informativo con respecto a la economía, lo relacionado a el anuncio que salió a finales de la semana pasada de esa nueva moneda que piensa sacar el BRICS, que sustente el comercio internacional, y va a ser una moneda que se apoye en el oro. Es decir, es una noticia muy importante, porque la vuelta al patrón oro considero que traerá estabilidad al comercio internacional. Tenemos que recordar que el sistema unipolar económico se estableció tras la Segunda Guerra Mundial con los tratados de Bretton Woods, que estableció el dólar con patrón oro. Ese dólar con patrón oro fue desguazado a primeros de la década de los 70 por el presidente Nixon y se convirtió única y exclusivamente en una moneda fiduciaria, es decir, sin sustento real, sin apoyo o contrapartida en oro. Desde entonces, de esa fatídica fecha, esa moneda ha ido creciendo, digamos, vinculada al terrible endeudamiento que ha generado Estados Unidos como la nación más endeudada del mundo. Eso también ha llevado aparejado mucha desestabilización a todos los niveles: social, política, económica, militar. La vuelta al patrón oro creo que va a ser un elemento distintivo de este mundo multipolar, porque de alguna forma va a dar ese respaldo en las grandes operaciones de comercio internacional por mediación de esa moneda que ha sido siempre, o ese valor que ha sido siempre el oro en todas las civilizaciones. Desde el principio de los tiempos, el patrón oro ha sido el sustento de la moneda de todas las civilizaciones. Por lo tanto, es una noticia realmente extraordinaria. Y por otro lado, también quería destacar cómo desde hace pocos años ya la economía de los BRICS, es decir, la economía del mundo multipolar, al cual tantas naciones han pedido ya su adhesión, ha superado en volumen económico a la economía del G7. El G7 representa el mundo unipolar y el mundo de Bretton Woods, el mundo del dólar sin patrón oro. Por lo tanto, es interesante destacar cómo es un paso más, digamos, a la implantación al final inevitable y definitiva del mundo multipolar por la vía de, como digo, esa nueva moneda en el marco del BRICS, que tendrá un sustento verdaderamente real, una riqueza, digamos, tangible como es el oro. Pues nada más, queridos amigos, les envío un cordialísimo saludo de España, su amigo y representante Guillermo Rocafort. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Pues interesantísimo. Y bueno, en la mesa el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgonmonero, maestro queridísimo. Usted lo espera no solamente arquitecto en su carrera, sino arquitecto político, de cultura, de emociones, maestro. Lo recordamos desde hace mucho tiempo, siempre rodeado de jóvenes en los círculos de estudios, en toda esa labor que empezó desde hace décadas, maestro querido, y que tuvimos la fortuna de presenciar en el Club de Periodistas de México, precisamente, y que ahora lo vemos, maestro, ya con el tronco, ya creciendo. Se fueron echando raíces y después fue creciendo, se fue fortaleciendo con el apoyo de la sociedad mexicana, como deben de ser las cosas, maestro, con un verdadero proyecto popular, y ahora esto en un proyecto de gobierno de la 4T, que es en lo que también se está trabajando, maestro, desde la academia, desde los personajes como usted,
pero también sin olvidar este trabajo con los jóvenes y con las bases de Morena. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Si nos pudiera usted hablar un poco de todo esto y de toda esta labor que se está haciendo, maestro. No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Ahora sí que a Celeste, que es demasiado generosa, siempre nunca le crean todo lo que dice, porque se pasa de buena persona. Pero lo que me gustaría comentar es, sí, se está trabajando ahorita. Es decir, bueno, yo quiero decir que el proyecto de los círculos de estudio es un proyecto que nace, de hecho, en el 2006, en el plantón de Reforma, y es un hecho que el proyecto no hubiera podido fructificar sin el apoyo de gente como, muy notablemente, como Maurice y Celeste Sáenz de Miera, que le dieron un lugar, que nos permitieron sesionar N veces, cantidad de meses y semanas en el Club de Periodistas. Entonces, pues nosotros estamos muy agradecidos y le tenemos realmente, sentimos que tenemos una deuda muy importante con el Club de Periodistas y concretamente con Celeste. No, el planteamiento es muy sencillo. El planteamiento parte de un principio que es bastante elemental, que es el hecho de que los procesos de transformación tienen un motor clave, y ese motor clave es claramente lo que es el debate y la formación de cuadros y de pensamiento crítico. Y esto es muy interesante lo que está ocurriendo, porque ahorita en el Movimiento de Regeneración Nacional se está llevando a cabo un debate que yo creo que es muy importante, y es un debate que sobre el proyecto de nación. Si nosotros vemos las noticias, vamos a ver que, bueno, pues la autodenominada oposición encabezada por Claudia X González también va a construir en las próximas semanas su propio proyecto de nación, pero pues está muy chistoso porque resulta que es un proyecto de nación que en principio va a impulsar a una candidata que se dice trotskista, que se dice feminista, que se dice representante de los pueblos originarios, que se dice que es una agente de la cultura del esfuerzo, que vendía gelatinas, que llegó tal, pero resulta que el proyecto de nación de este sector de la opinión pública, de este sector del espectro político nacional, lo va a hacer ni más ni menos que José Ángel Gurría, que es este personaje que fue uno de nuestros Chicago Boys, es sin lugar a dudas uno de los grandes referentes del neoliberalismo mexicano. Fue funcionario de Salinas, fue alto funcionario de Zedillo, ¿no? Y fue, entre otras cosas, uno de los artífices del FOBAPROA, del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Entonces, es claramente, insisto, es uno de nuestros Chicago Boys. Entonces, a mí me parece muy curioso que él le encarguen a este personaje, precisamente, el proyecto de desarrollo de gobierno del periodo 2024-2030 de la oposición, ¿no? Es decir, es muy significativo, porque lo que podemos esperar es claramente un proyecto de restablecimiento o de restauración del modelo neoliberal. Eso es lo que nos anuncia la llegada de este personaje. Y fíjate, ocurre una cosa muy curiosa, porque el personaje dijo desde el primer día que iba, iría a hacer este proyecto y que consultaría a expertos y a especialistas, lo cual me parece que es indispensable. Se tiene que consultar, por supuesto, que a expertos, se tiene que consultar a especialistas, pero yo sí creo que también se tiene que consultar a la gente, también se tiene que consultar al pueblo, y eso es precisamente lo que está tratando de hacer el Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que nosotros ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos? Así es, ahí iba yo a dejarlo. Ay, gracias, maestro. No tardamos, queridos amigos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, en donde la pluralidad es verbo. Regresamos en esta mesa extraordinaria a escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Maestro querido, ¿qué es lo que se está haciendo precisamente en este proyecto de gobierno de la 4T, en estos trabajos desde las bases que han venido haciendo desde hace años y ahorita están haciendo trabajos muy interesantes? Si no los puede compartir, maestro. Sí, claro, mira, una de las cosas que están ocurriendo y que me dan mucho gusto es que ya ha surgido, pues, ¿cómo decirlo?, una nueva generación de activistas y de militantes de izquierda que son informados, es decir, es una nueva generación de cuadros políticos, y sí hay una diferencia importante entre un militante y un cuadro político. Es decir, el militante obviamente es un activo político, pero los cuadros son militantes informados, son militantes enterados, son militantes activos, y por supuesto, pues tienen otro impacto dentro de la sociedad. Y fíjate, lo que estamos haciendo es una cosa que yo creo que es muy interesante, porque estamos llamando a un debate nacional sobre los grandes problemas nacionales en las plazas públicas. Y este debate va a llevar 4 grandes fases, va a tener 4 grandes jornadas, y estas 4 jornadas se van a llevar a lo largo de 2 meses en 4 fines de semana, es decir, cada 14 días. Y lo que estamos haciendo es que estamos organizando primero una sesión de foros en los que invitamos a gente de muy alto nivel para que exponga su visión de temas que son cruciales, ¿no? Y estamos haciendo también toda una serie de conferencias y de pláticas y de talleres y demás para que la gente esté preparada, para preparar a la gente. Y estamos convocando a este debate. El primer debate sería sobre 4 puntos que son cruciales, que son paz y justicia, que son la reforma del Estado, que son el combate a la corrupción y política internacional, o México en el mundo. Y este debate tendrá lugar en varias plazas públicas este próximo domingo. Lo vamos a hacer en 300 plazas públicas, una por municipio, y aquí en la Ciudad de México va a tener lugar en 24 lugares. Todavía no definimos cuáles son las plazas, pero si me permites, te mando en estos días, le mando a Voces del Periodista las direcciones, pues para que la gente se apunte y vaya. Y la verdad, las primeras jornadas estuvieron muy, muy bien, de muy alto nivel. Tuvimos en la parte, como ponente, en la parte de seguridad y justicia, pues ni más ni menos que a Rosa Isela Rodríguez, ¿no?, y a Pedro Miguel. Tuvimos en la parte de combate a la corrupción a la tesorera de la Federación, ni más ni menos que a Elvira Concheiro. Tuvimos en la parte de en la sección sobre el debate sobre la reforma del Estado, a Héctor Díaz Polanco, a Jaime Castañeda, ¿no?, que son ponentes de muy alto nivel. Y en la parte de política internacional estuvo ni más ni menos que Héctor Vasconcelos y varios embajadores de muy alto nivel. Y vamos a quiero decirte que vamos a tener conferencias muy importantes sobre el tema de combate a la corrupción. Por ejemplo, va a dar una conferencia en estos días por la vía virtual, es decir, es presencial y virtual. La va a dar Pablo Gómez, ¿no?, de la UIF, y va a estar también en el tema del debate por el Estado, de la reforma del Estado, ni más ni menos que Olga Sánchez Cordero. Entonces, si tú te fijas, pues nos estamos tomando en serio este proyecto de debate. Y mira, para que te des una idea de cómo fue el debate sobre el tema internacional, hablamos de efectivamente cómo el BRICS está cambiando el perfil del planeta, cómo efectivamente estamos teniendo un mundo unipolar, es decir, estamos dejando el mundo unipolar, y cómo y esta noticia que nos acaba de dar el maestro Rocafort también me parece fantástica, porque es
realmente daña de manera importante a los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos fue el hegemón global de las últimas décadas, hizo y deshizo a su gusto, es decir, realmente no fue un imperio humanitario, ningún imperio lo es, pero fue particularmente violento y agresivo con toda una serie de naciones. Y fíjate, una de las consecuencias de abandonar el patrón oro, es que Estados Unidos ya no va a tener la misma capacidad de castigar y de imponerle a países como Cuba, como Libia, como Irán, como Venezuela, ¿sí? Estos terribles como a Cuba, ¿no? Exacto. Estos brutales bloqueos económicos que realmente dañaban a la población, que yo estoy convencido de que vamos a tener que juzgarlos en un futuro más o menos, en un futuro no tan lejano, como verdaderos crímenes de lesa humanidad. Se tiene que hacer esta revisión, la revisión de cómo se ha comportado el imperio norteamericano en las últimas décadas, ¿no? Y se tiene que ver, además, se tiene que restablecer la categoría de crímenes económicos. Yo sí estoy convencido de que son toda una serie, primero de que el neoliberalismo se implantó en todo el planeta en gran medida a través de mecanismos financieros odiosos, ¿no? Concretamente en América Latina, Estados Unidos se implantó mediante los mecanismos de la deuda odiosa, que es un término que ellos mismos inventaron para hablar de las sanciones, de la deuda que había contraído la isla de Cuba con España a finales del 19, a principios del 20, ¿sí? Y es un término que volvieron a utilizar cuando invadieron Irak. Entonces, sí tenemos que revisar el comportamiento de Estados Unidos, porque este término que Estados Unidos ha impulsado de manera unilateral es un término que se le aplica de manera muy clara a los propios Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo sí estoy convencido de que si revisamos la deuda externa de América Latina, vamos a ver que un porcentaje altísimo de esta deuda es deuda odiosa. Bueno, de estos temas queremos hablar todos, ¿no? Es decir, no en el debate nacional, estamos convocando a un gran debate nacional sobre los grandes problemas de la nación, y esto es parte de los múltiples temas que queremos tratar. Imagínate el tema de la reforma del Estado, el debate sobre la reforma del Estado estuvo padrísimo, porque lo que está en litigio en realidad es qué Estado queremos, y lo que estamos viendo es cómo en México, en la era neoliberal, se instauró un Estado de libre comercio, que en realidad se instauró a contrapelo de lo que fue el estado de bienestar plasmado en la Constitución del 1917, que fue el gran pacto social de esta nación, es el gran pacto social que le permitió a México crecer de manera importante entre 1920 y 1980, que es cuando llegó el neoliberalismo. Pero bueno, yo aquí la dejo porque ya se nos va a ir el tiempo. Maestro querido, bueno, pues yo le pediría al maestro Diego Pappalardo si quiere compartir algo, y a los maestros de la mesa brevemente. Maestro Diego Pappalardo. Celeste. Sí, totalmente de acuerdo con nuestro colega, con don Rafael, porque realmente se trata de esto, de tener un proyecto en común, ¿vale? Que no desproteja, sino que proteja precisamente a nuestras capas sociales, un proyecto patriótico que tienda a conectarse a aquellos bloques o a aquellos grupos en el plano internacional que también están trabajando en su propia especificidad por la grandeza de los pueblos y en contra de la consolidación del super hegemón unipolar. Por lo tanto, suscribo las palabras del maestro y bueno, y aquí estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, maestro Diego Pappalardo. Maestra Francisca, 3 palabras para despedirnos.
Lo que está ocurriendo es que los maestros de la orquesta nos están enseñando a cantar a todos con una buena letra y en cordialidad. Muchísimas gracias, maestra, y despido en nombre del maestro Juan Bautista Rojo, que ahorita estamos teniendo un problemita técnico, pero en nombre de él, pues un abrazo a toda la mesa. Maestro Rafael Barajas Durán, un privilegio, como siempre, maestro Diego Papalardo, profesor Guillermo Rocafort y por supuesto maestra Francisca Saavedra, maestro Juan Bautista, y a ustedes, queridos amigos, en nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, un abrazo y sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. Cuidemos nuestra salud física, mental y emocional. Los quiero mucho, gracias.